Saludamos con el afecto de siempre a la audiencia de la 103.9 que acompaña una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Los convocamos a compartir con nosotros y con nuestro invitado la próxima media hora. ¿Es la Argentina un país emprendedor y dinámico en materia económica? ¿Cuenta con una dirigencia empresarial moderna y adaptada a estos tumultuosos tiempos de cambio e incertidumbre? ¿Tiene la Argentina relevancia en el mundo? ¿Hemos aprovechado adecuadamente los momentos de bonanza? Estas son algunas de las recurrentes preguntas que seguramente todos han escuchado en conversaciones privadas, reuniones públicas y en los medios de difusión. En realidad, no sería sencillo, creemos, hacer un juicio definitivo. Sin embargo, hay determinados indicadores que al menos nos mostrarían señales de alerta y preocupación. Nuestro país, arrastra una pobreza vergonzante. Algo no hemos hecho bien, también desde el ámbito del empresariado, para llegar a este estado de situación. Obviamente, tampoco la política, que tiene y arrastra una deuda social descomunal. Igualmente no puede eludir su responsabilidad los sindicatos y aún las organizaciones de la sociedad civil, en este caso como la propia Asociación Cristiana de Jóvenes. Otro interrogante filoso que emerge recurrentemente es si la Argentina tiene empresarios o managers o CEOs de empresas. Otro problema, y esto lo vamos a compartir también con nuestro invitado de hoy. ¿Qué pasa con nuestra capacidad de gestión? ¿Tenemos gestión en la Argentina? ¿O hacemos cosas que no siempre tienen que ver con la gestión? La gestión es algo más profundo. Se agitan voces que califican al empresariado nacional, o a buena parte de él por lo menos, como atado a los vaivenes de los gobiernos de turno, buscando el cobijo del Estado y arriesgando lo menos posible. Una característica del empresariado precisamente es su visión, valentía para la innovación y también para enfrentar los riesgos. Claro, cuando nos referimos al empresariado o a cualquier otro ámbito de la vida de nuestro país, no deberíamos olvidar que lo que habría que mirar, evaluar y probablemente modificar son algunos rasgos de nuestra cultura. Porque los empresarios, los sindicalistas, los políticos, los jueces, nosotros somos emergentes de esta sociedad nuestra y se reproducen sus características en lo bueno y también en aquello que es negativo. Es necesario reconocer que hay ejemplos de empresarios argentinos que son un modelo a seguir, exitosos en su quehacer, solidarios y que son reconocidos no solo en el país, sino en la compleja geografía internacional. Son los que rompen el molde y a los que habría que seguir para evitar caer en la frustración. Se puede cambiar, es evidente que se puede cambiar. Estos ejemplos de alguna manera lo demuestran. Sí que se puede cambiar, claro, en la medida que nosotros estemos dispuestos a asumir el compromiso del cambio. Porque hablar de cambio en estos tiempos es bastante habitual, pero cuando llega el momento de la ejecución concreta de esos cambios, la modificación de actitudes, el espectáculo, el ámbito y los resultados son otros. Para reflexionar sobre este tema hemos convocado a un muy apreciado amigo, el ingeniero Alejandro Tonellier, que tiene una singular experiencia, tanto en el ámbito del empresariado, donde se desenvuelve más hoy, como también en el ámbito de la sociedad civil, ya que fue director ejecutivo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas por muchos años. Hoy es además socio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, lo que nos honra. Ya le decimos a Alejandro, hola y gracias por haberte tomado el tiempo de acompañar esta edición de Diálogos con Valor. Gracias a vos, Norberto. En la Argentina en general, según tu visión, hay menos empresariados o menos empresarios y más CEOs o managers que se asimilan como empresarios. ¿Cómo es eso? No, te diría que Argentina tiene un caudal de empresarios y emprendedores muy importante. Digamos, hoy por hoy en general los CEOs y ese tipo de niveles se dan más en empresas internacionales, sí. Si bien hay muchas en Argentina, ¿no? Pero básicamente en función inclusive a lo que comentabas antes, creo que nuestro país tiene un potencial emprendedor muy importante. El argentino es activo, despierto, creativo, o sea, condiciones tenemos un montón. Ahora, ¿por qué la cosa está como está? Ya ese es otro tema. Sí. A ver, yo te diría, por un lado te pinto un panorama desde el empresariado. Sí. Hablemos del empresariado pyme, pequeño y mediano, claro. El tiempo que se dio. Un empresario pyme que hace 40 o 50 años la viene peleando, es realmente un equilibrista.
Porque, como vos sabés, para cualquier emprendimiento, empresa, sobre todo industrial, se requiere permanencia de regla de juego. Claro. ¿No? Vos invertís y el retorno es en 5, 10 años, 15 años. Entonces, necesitas que más o menos las reglas del entorno se mantengan. Si vos analizás la historia argentina, llamémosle de los últimos 40 años, hemos tenido de todo. De todo. ¿Qué pasa ante esas situaciones? Es la ley de la selva, sálvese quien pueda. Sí. Entonces, hoy en día decimos, se remarca, sube los precios, y hay yo una cultura en eso. La cultura está de decir, como sé que me van a controlar, subo un poco más para tener margen después cuando me controlen, que no me van a dejar subir. De eso, pero es histórico, viene ¿no? años. Entonces, sí, todo eso también ha generado un clima empresario muy viciado en todos esos temas. Entonces, nos cuesta mucho lo que es el ponernos de acuerdo. Yo me acuerdo, tuve oportunidad de participar en el 2001, 2012, en lo que fue Mesa del Diálogo, que hubo distintas instancias de encuentro, muchas de ellas con empresarios. Y me acuerdo que en ese momento, como el señor Casareto, que iba liderando algo, sacó como conclusión de que en las mesas venían todos, participaban todos, y todos decían lo que pretendían. Nadie aflojaba nada. Nadie ponía. Y lo vemos hoy, y lo vemos y es exactamente igual. Acá hay que arreglar el país, sí. A ver, ¿qué estamos dispuestos a poner? Eso no sale. Sí. Sale lo que cada uno le falta, no tiene, desde el, empresariado, sindicatos, políticos, ni hablar, ¿no? Esto me lleva a decirte, fíjate la contradicción, ¿no? Vos de alguna manera lo mencionás. Tenemos un empresariado dinámico muy reconocido en el mundo, pero en casos que generalmente son cuasi individuales, pero tiene que ver con el entorno que vos mencionabas, porque estas personas se desarrollan en el exterior, son exitosos, son reconocidos. ¿Qué pasa cuando estamos acá adentro? Es como que es un escenario que nos convierte en esto que vos decías, ¿no? En una especie de animales en la selva, ¿no? Sí, es como que nunca hemos llegado a valorizar el bien común. Claro. Es decir, si nos ponemos todos de acuerdo, vamos a estar todos mejor. Eso no ha llegado. Entonces, a mí me contaban hace años, también mismo en ACDE, una anécdota que ilustra mucho. Es el tema de que se reúnen 10 personas alrededor de una mesa y empiezan a tejer una manta, ¿no? Van tejiendo, la manta se va agrandando, se va estirando, todos se van tapando. Llega un momento que alguien, el piola, se da cuenta que si no teje y tira de la manta, se cubre igual. Exactamente. Y ahí empieza el desequilibrio. El del otro lado ve que tiene que tejer cada vez más rápido porque si no tampoco alcanza a cubrir. Y eso, al final del cuento, nadie más teje y todos tironean. Claro. Y creo que es un claro ejemplo de lo que nos pasa a nosotros. Y sí, y viste, si vos le preguntabas a alguien, dígame, defíname el bien común. Y mucha gente creería que el bien común es el bien de él o de ella. Vos tenés que decir, no, mire, ese es el primer error. El bien común es una especie de denominador común que de alguna manera nos atraviesa a todos, pero que no es el bien común de cada uno, pues sería imposible todo eso, ¿no? Hay una cultura en ese sentido bastante enrarecida, y vos sabés que la política no es ajena a todo esto, porque la política sería de alguna manera el supremo escenario donde el bien común se tiene que reflejar. Y si vos hoy preguntás a cualquiera, en general, no sobre la política, aunque lo mezclan, ¿no? Sobre los políticos, te diste cuenta la pérdida de credibilidad en los últimos tiempos es extraordinario. Y esto es muy peligroso para la democracia. Vos tenés que tener políticos creíbles, porque de alguna manera representan los intereses, se supone, los intereses del pueblo. ¿Cómo lo estás viendo esto vos? No, yo coincido. Lamentablemente la política teóricamente te debería convocar a la gente que tiene vocación de servicio para ayudar a llevar adelante el país. Sí. Ojo, que inclusive seguramente muchos ingresan en el ámbito político con esa intención, pero lo que vemos después en la práctica es una distorsión total. Y el tema de llegar al poder y perpetuarse en el poder, mantener el poder es lo que manda. El bien común ahí, y que teóricamente son los primeros responsables del bien común, pues son los que están diciendo para dónde tiene que ir el país. El bien común desaparece, aparecen los intereses personales, partidarios que también son personales, y se diluye. Entonces la gente acaba no creyendo en nada, y eso es malísimo para una sociedad, porque nosotros, si no tenemos un poco de credibilidad en nuestras instituciones, es muy difícil que ordenemos nuestro país. Es así. Y
Vos que venís también, además del ámbito empresario, del ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, antes en ACDE, ahora estás en la Asociación Cristiana de Jóvenes también, eh, no debería, eh, de alguna manera, minimizarse el rol de las organizaciones de la sociedad civil en general, en el proceso de fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, cuando vos hablas con la dirigencia política en general, desde la teoría, todo el mundo te dice, sí, claro, este es el camino. Cuando vas a la práctica, corres el riesgo de la no posibilidad de una cooperación simétrica, sino el riesgo de que si querés cooperar, podés ser cooptado para determinada fuerza política. ¿Vos lo ves así? ¿Lo has visto? Sí, a ver, lo que me tocó a mí vivir en todo ese periodo es una noción de que casi lo que es ONG o sector social es una especie de rival del sector político y no un complemento, una ayuda. Recién comentábamos, y eso lo vi mucho en el 2001, a partir de la crisis hay una explosión del sector social, que gracias a Dios la hubo, por lo que aminoró un poco la crisis, y surgieron inclusive un montón de organizaciones nuevas. Pero históricamente el tema de trabajar con el Estado ha sido un problema. No sé si es que esto limita los votos, limita la popularidad, no sé qué es lo que pasa, pero cuando algo, tenés organizaciones muy buenas que se especializan en algo, ¿por qué no usarlas, asociarlas? Y eso ha sido difícil. Ahora hay algunos, no quiero decir brotes verdes, pero hay algunas iniciativas donde veo que algunas cosas están funcionando. Pero lo político priva. Prima, sí, no tengas duda. Y viste que nos detuvimos en la introducción sobre el tema de la gestión en la Argentina. Y vos que venís del ámbito que puede evaluarlo esto. Nosotros tenemos con cuanta persona de cierto nivel intelectual y experiencia empresarial o dirigencial conversás, el tema de la gestión en la Argentina está puesto en tela de juicio. Nosotros creo que confundimos a veces el hacemos, pero el hacer puede tener sentido, puede también no tenerlo. La gestión es otra cosa, la gestión es cuando vos tenés que lograr resultados de ese hacer, de ese accionar. Y yo creo que en la Argentina, en el ámbito del Estado, la gestión es un tema gravísimo y no resuelto para nada, tampoco en la misma capital federal ni en el ámbito nacional, pero también en el ámbito privado. A veces notás que esa gestión, cuando haces una comparación con algunos países, no te digo los primeros del mundo en términos de desarrollo, pero en los países medios, y nosotros tenemos ahí un hándicap importante a nivel global. A la vez tenés otra vez los ejemplos individuales que rompen el molde, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre el tema de la gestión? Yo creo que, casualmente yo ahora ya hace unos años que estoy en una consultora de recursos humanos, con lo cual veo mucho perfil, digamos, de profesionales y demás. Y sin duda que hay una inmensa capacidad. Creo que una de las cosas que han fallado mucho en esto es que no hemos tenido políticas de largo plazo. Es decir, mirar el futuro, no pensar en el. Cuando un empresario toma una decisión pensando en el valor del dólar hoy, es una decisión coyuntural totalmente, que las consecuencias son imprevisibles, digamos, es casi como dicen una timba. Ahora, en lo que es empresa, se necesitan horizontes de planeamiento, que obviamente tienen que arrancar también por el gobierno, de definir una línea hacia adelante, aunque no sea la mejor, pero definirla, y que uno sepa que en ese ámbito se va a poder mover. Ahí mejora la gestión, porque ya con un horizonte más o menos claro, se van armando los planos, se van armando proyecciones, y digamos, todas las herramientas. Hoy, por ejemplo, veo mucha necesidad de mejora de eficiencia en las empresas. En las empresas se están modificando su cultura, introduciendo buenas prácticas, etcétera. Es una necesidad natural, que es lo que sea en el mundo. Pero si eso fuera complementado con una visión de largo plazo más clara, sería ideal. Yo creo. ¿Cómo estás viendo el desempleo? Mira, está pasando, mi impresión, nosotros, trabajamos con muchas empresas, fundamentalmente industriales, y he visto un cambio positivo de lo que era fin del año pasado hacia ahora.
todo Bueno. muy tranquilo, o sea, Sí, no hay sí. destape de nada. Pero sí hay un incremento, una mejora. Es decir, había empresas, por ejemplo, sí, había empresas con vacantes congeladas, que ya las descongelaron, no quiere decir que estén tomando mucha gente, pero ya empiezan a reponer alguno que se le fue. O sea, en los últimos meses ha habido un incremento que coincide con un poco lo que están diciendo por ahí los economistas, Sí. que hay una leve mejora. Creo que la tendencia es sostenida y es positiva. Obviamente, muy gradual. Muy gradual. Sí. Y en algunos sectores se da más que en otros, ¿no? ¿Y cómo ves la historia, digamos, con Horizonte de la Argentina, con una, digamos, una desigualdad tan enorme en el término de la distribución de la riqueza? Porque ese es un punto que primero que no tiene ninguna solución en el corto plazo. Y hay que decirlo. Aunque sea incorrecto políticamente, Sí, hay que sí, sí, decir, no hay solución al corto plazo. Es una solución a mediano, con suerte y largo plazo. Pero ¿qué hacemos para esto? ¿O qué estamos haciendo para esto? Y ahí es donde empiezan un poco los cuestionamientos, ¿no? Sí. Mira, justamente la semana pasada fue el encuentro anual de ACDE, que hacemos todos los años, y la temática era trabajo e inclusión. Sí. Sin duda que para que haya una promoción y una mejora de la desigualdad, de la igualdad, digamos, el trabajo es una pieza fundamental. Sí. Si vos analizás a la Argentina, porque tenemos índices de pobreza manejados para un lado o para otro, porque vienen de muchos años. Mucho tiempo. Inclusive tenés un reducto que dicen, entre el 9 y 10% de la población, que dicen es la desocupación dura. Dura porque esa gente no tiene ninguna formación, su padre no trabajó, a lo mejor su abuelo no trabajó, hay gente que no la puedes sentar hoy en día en un lado a trabajar 8 horas porque no lo... O sea, hay que hacer una reconversión importante. Eso solo con la economía no se arregla. Entonces, creo que en la medida que mejore la economía, mucha gente que pasó a nivel de pobreza va a poder volver a donde estaba. Ahora, la atención especial salió mucho en el encuentro, o sea, hay que apuntarles a gente que no está fuera del mapa. No está fuera del mapa, pero inclusive por lo que se viene, lo que es la evolución del trabajo y demás, va a estar cada vez más fuera del mapa si no se hace algo, ¿no? Ese es el tema crítico. No tengas dudas. Recordamos que estamos dialogando con el ingeniero Alejandro Tonellier. Sí, ¿no viste que se habla mucho de que para salir de esta situación de pobreza, además de lo económico, hace falta hablar también de educación? Porque ese grupo, ese 10-12% que está en una situación de indigencia, Seguro. tampoco ha tenido acceso a oportunidades educativas. Ahora, nosotros como Asociación Cristiana de Jóvenes, sin decir nada nuevo, de hace muchos años venimos planteando una especie de muletilla, que es un poco brutal la muletilla. Escuela rica, entre comillas, escuela rica para pobres. Nosotros tenemos 10 establecimientos educativos en Argentina, y muchos de ellos en barrios o en zonas con vulnerabilidad social, La Matanza, Avellaneda, etcétera. Entonces uno más o menos conoce cómo está la situación. Y también hemos experimentado que se puede hacer una escuela rica para pobres. Hay que cambiar la ecuación. Y eso es el Estado el que tiene que tomar la decisión. La decisión es, mire, basta de escuelas en Recoleta o en Palermo o en Belgrano, que están muy bien, está bárbaro. Vamos a hacer escuelas en aquellos lugares donde está el foco de pobreza, de necesidad e indigencia. Eso requiere un cambio de paradigma. Y cuando vos hablas con los funcionarios, sí, claro, sí. Pero cuando vas a la práctica, entonces, y cuando hablas de una escuela rica para pobres, es una escuela integral, es decir, que le dé oportunidad a esa persona a tener futuro, porque va a asegurar el futuro de su propia familia en adelante. Yo eso no lo veo ahora, no lo vemos ahora, no lo vimos antes, pero es un camino absolutamente inexcusable. Hoy tenés que poner en la escuela, además de las materias formales, tenés que abrir la cabeza del docente, la cabeza de los chicos, tenés que ponerle el incentivo para estudiar, investigar, que vean el horizonte, que lo vean, porque muchos no lo ven, esto que está en el 12% no lo ven. Tenés que agregarle el idioma. Hoy un chico que no tenga idioma, un segundo idioma, no tiene igualdad de oportunidades. No sé si vos esto lo ves, lo compartís, lo analizaron. A ver, creo que la educación es un temazo. Yo obviamente no soy un especialista en el tema, ni mucho menos. Sí, lo que creo,
es que, a ver, la educación argentina tiene que ayornarse como se ha ayornado en todo el mundo. Creo que acá seguimos con parámetros del siglo pasado, digamos, y bueno, y del otro tal vez, porque con todos los medios que hay hoy en día, tecnológicos y demás, el tema de poder llegar a los chicos hablando su idioma, acercándoseles, hoy en día yo veo que los reclamos sindicales, por ejemplo, de educación son vacaciones, prebendas, sueldos, pero formación, capacitación, cómo hacer mejor las cosas, eso no aparece. Y la lucha termina con peso más, peso menos, pero la educación no cambia. Creo que es un tema de fondo, no sé este gobierno qué irá a hacer, pero eso es la base de eliminar la desigualdad en algún momento, como decías vos. Sí. Y eso lleva tiempo. Se sabe que lleva mucho tiempo, pero empecemos cuanto antes. Sí. Y saquemos de la cabeza, vos que además sos ingeniero, que cuando alguien te dice, mire, todos los chicos tienen computadora, y yo con eso quiero decir que he mejorado la educación, estoy cometiendo una falacia muy importante. Pues la computadora es un instrumento, pero la educación es mucho más amplio que eso. Es mucho más amplio. Es los hábitos, es la convivencia, es la armonía, es abrir la oportunidad, es el respeto por los tiempos y la situación social de cada uno. Es algo mucho más profundo. Yo comparto, hay que revisarlo esto, pero también comparto con vos que perdemos demasiado tiempo. O sea, venimos hablando de cambiar. ¿Y cuándo vamos a cambiar? No, lo que es peor, tenés así como vos dijiste, la computadora, tampoco de nada sirve que alguien se haga egresado de la escuela y no sepa. No claro, sepa nada. Claro. ¿Qué pasa? Es eso. Y hoy el mundo que vivimos hoy requiere, vos que también viajás, requiere de una comprensión muy distinta a la de 5 años atrás, de 10, te hablo de 20, 30, que es otro mundo. No es el mundo seguramente que a vos te gusta, ni que a mí me gusta, pero es el mundo que existe, lo tenés que entender. Y la Argentina no es una isla que está tirada, no, es una isla, está acá. Por eso me parece que este es un tema que habría que ponerle mucha... En ese sentido, a ver, desde lo empresario lo veo mucho, porque uno ahí ve la evolución de las empresas, la necesidad de evolución de las empresas para mantenerse competitivas, y cómo hoy en día inclusive la tecnología es lo de menos, porque la tecnología se compra en cualquier parte, está a la venta. Lo que es más es la formación de la gente, el crecimiento organizativo, personal, y eso hay que trabajarlo, no hay vuelta que darle. Sí, el tema de... ¿Has investigado, te has metido en el tema de los empleos de futuro que todavía no se conocen? He estado en alguna charla preocupante, digamos, ¿no? Es difícil hacer futurología, pero algunas interesantes, como decir, en la medida que avance la ciencia. Bueno, en una era sobre temas de medicina, que obviamente cosas que hoy son inviables van a ser absolutamente posibles, desde el reemplazo de cualquier órgano o cura de otras enfermedades que no se puede. Pero vez pasada también escuchaba una charla donde hablaban de que la generación, digamos, la producción de carne sintética, o sea, sin campo ni vacas, cosas por el estilo que, a ver, algunas serán más fantasiosas o no, pero viene acelerado, entonces el cambio viene acelerado. Y uno de los temas que salió mucho en el encuentro que te comenté es la preocupación que, gracias a Dios, los sindicatos parece que también le están teniendo sobre cómo irse adaptando a este cambio. Porque, como bien decían, estos son temas donde tiene que sentarse el empresario con el Estado y con los sindicatos y decir, señores, esto viene, el progreso no lo puede parar. Pero ¿cómo hacemos para que ese progreso no deje la mitad de gente afuera y la mitad de gente adentro? Sí. Porque tampoco eso es sostenible. No es sostenible. En el caso, en Europa ya están discutiendo el tema de la aplicación de impuestos a los robots. O sea, están pensando a nivel de la Unión Europea, bueno, si hay el robot que va a ocupar un espacio de un ser humano, este tiene que tener un cargo. Pero además hay seguramente un montón de oportunidades en cuanto a trabajos nuevos, ¿no? Seguro. Se está hablando... Bueno, eso son las cosas que hay que ir viendo con tiempo, porque cuando llegó es tarde. Cuando llegaste, exactamente. Porque la empresa va a incorporar la tecnología. Claro. Y ahí empieza el conflicto, y que no sea un conflicto, sino que sea una transición, digamos. Sí, y vos mencionabas que estás observando de los sindicatos
a nivel industrial alguna comprensión mayor, ¿no? Me parece. Sí, he escuchado en un par de charlas que estuve, escuché eso, digamos que es un tema para ellos, cosa que me sorprendió gratamente, digamos, ¿no? Porque eso es pensar el futuro. Claro. A Argentina le faltó pensar el futuro desde no sé cuándo, o sea, proyectos de largo plazo acá, ¿cuándo? Sí. Algunos lo levantan, pero como que lamentablemente el periodo de gobierno dura 4 años, entonces tengo que hacer cosas que en esos 4 años se vean y bueno, lo de fondo no se ve en 4 años, ¿sabes? Sin más educación, ¿cuánto tiempo tardas en ver un efecto? Claro, es así. El tema de la corrupción, ¿está en la agenda de la sociedad? Bueno, ahora de la sociedad sin duda está en todos los medios. ¿O está en la agenda de los medios? Está en la agenda de los medios sin duda y bueno, quieras que no, influyen, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es un destapar de cosas que vienen de mucho, otras que vienen de no tanto, pero que la gente sospechaba en alguna medida, por ahí no en la medida que se está viendo, digamos, ¿no? Sí. ¿Y en el ámbito empresario, cómo lo está viendo el tema de la corrupción? Hay ámbitos empresarios más complicados, digamos. El ámbito empresario de contratista del Estado es un ámbito complicado, sea porque no había otra forma de trabajar o sea porque la inducían, pero es un ámbito complicado. Las empresas de industria independiente es distinto, ahí se maneja. En general, en mi experiencia, en multinacionales he visto menos problemas, digamos, en general. O los problemas por eso son más gordos cuando los hay, digamos, ¿no? Sí. Acá el empresario local es más flexible. La empresa hay que sacarla adelante y bueno, si hay que hacer esto, aquello, y bueno, hacemos la vista gorda y avanzamos, ¿no? Pero es parte del desorden general que vivimos. Yo creo que a partir tenemos una sociedad donde creo que el 30 o el 40% están en negro, no pagan sus impuestos. Entonces, el peso impositivo recae sobre los que están en blanco. El que está en blanco, entonces trata de hacer lo más posible en negro para que no le pese tanto. Entonces, ya toda esa situación, además justificada por los perjudicados, hace que sea muy difícil enderezar eso. O sea, por eso hay que volver a esquemas justos, de distribución justa, de carga justa sobre cada uno y repartida entre todos y no entre los que pagan, ¿no? Es uno de los problemas. ¿Vos crees que hay un ambiente favorable para una discusión a fondo del sistema tributario? Yo no sé, de ahora hasta las elecciones no sé si hay ambiente favorable para discutir nada, porque está todo tan embarrado. Además, es como que uno está esperando que el otro pise el palito para saltar y acusar y viceversa. Yo creo que necesitas calma para eso, necesitas, digamos, por lo menos bajar un poco los decibeles de los intereses personales para discutir cosas a largo plazo. Sí. Yo creo que después de las elecciones, salga como salga, lo van a tener que hacer. No cabe duda. En el corto plazo puede haber avances, pero la verdad que estamos en un periodo muy electoral, los medios están pendientes de lo electoral, están esperando la última noticia, el último chimento para sacarlo, es muy difícil que avances. Y fíjate que estamos hablando de una elección que es de medio término. Es de medio término. Que no es una elección que define casi nada. Sí, no sé los especialistas constitucionalistas además de esto, pero elecciones cada 2 años es malo para cualquier gestión, ¿no? Me parece que eso también es un tema que va a haber que revisar, Es un tema. Porque nadie puede gestionar en 2 años. No hay tiempo de trabajar, el resto son campañas. Es así. Alejandro, ha sido un gusto tenerte en el programa y nos estaremos viendo y por supuesto contás con nosotros y contamos con vos, que tenés una absoluta convicción en términos de valores y por esa razón también te invitamos. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, un gusto. Ha sido Alejandro Tonnelier, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre. Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.